aplauso así una vez más. Una vez más, Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, hermanos? Como este lado no escuché, a lo mejor porque estaba de aquel lado, a ver de este lado. ¿Cómo están, hermanos? Como que debe irse un poquito más fuerte, ¿no? Cuando alguien le pregunta cómo está, ¿cómo le dice usted? ¿Cómo le responde? Con seguridad, con convicción, bendecido. Gracias porque soy bendecido de parte de Dios. ¿Sí? A ver, dígale a su lado. ¿Cómo está? Dígale que está a su lado. ¿Y cuál sería la respuesta que podría decir el esposo o la esposa? ¿O a quién está a su lado? Eres bendecido del Señor. Gracias por ese esposo y esa esposa. Gracias por tus hijos, tu familia. Es una bendición tener nuestra familia. Y sobre todo que esté en salud. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es motivo de adoración a Dios. Amén, hermanos. Así que en estos días hemos estado, estuvimos predicando la semana pasada acerca de, ¿se acuerdan de qué hablamos? Del amor. No como una frase, sino, no como una emoción, sino es algo mucho más allá que nos lleva esta parte que hablábamos, o sea, acerca del amor. Y viene a tocar nuestro corazón también para hacernos ver realmente que lo que tenemos es de Dios, y de tal manera se ve de ver de ese punto de vista lo que Dios nos ha dado de su amor para nosotros. El amor cubre multitud de pecados. Y algo que pasa todavía ahí, dice que bienaventurados los misericordiosos, o los que tienen amor. Bienaventurados los misericordiosos, porque también ellos alcanzarán misericordia. Eso va a triunfar en el día del juicio. Recuerde que es una parte fundamental en la vida del creyente, y no es simplemente una emoción, una frase, porque la emoción nos traiciona. Porque a veces cuando estamos en un estado emocional, arriba, está bien, pero cuando andamos en un estado emocional bajo, es muy difícil poder entender esta parte. Pero eso no es de nosotros, sino es algo que viene a producirse a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Es un fruto del Espíritu. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. Empieza con amor, luego gozo, paz. Y ahí vienen los 9 frutos del Espíritu que son dados por Dios, que habitan y deben de habitar en cada creyente. Y hoy vamos a hablar, quiero que en esta mañana prepare su corazón, respire profundamente, porque yo sé que la palabra viene a retarnos y a sacarnos del confort y de la comodidad, en una manera que nos sentimos tranquilos y que no tenemos que hacer nada, pero estamos olvidando algo muy importante que hoy Dios tiene preparado para nosotros. Bien, entonces hoy, este día, la palabra viene a retarte a ti y a retarnos a cada uno, realmente al pensar que como iglesia, como creyente, por gente transformada por el poder de Cristo, y todos los que han sido transformados por el poder de Cristo, dígame. Muy poquitos, No es una frase que estoy diciendo simplemente, a veces si quieres decirlo, pero es una declaración que podemos decir: yo fui transformado por el poder de Cristo. Déjeme decirle algo, no podíamos nosotros decir, o yo no puedo hablarles algo que yo no tengo. No podemos transmitir nada de lo que no tenemos. No podemos dar algo que no tenemos. Damos lo que tenemos. No, la palabra de Dios viene a ser el fruto en su vida, pero viene también con testimonio. Quizás usted no está para predicar o presentarse en un púlpito a predicar, o quizás diga yo no puedo predicar, o esperando hasta cuando llegue ese día de predicar. Pero usted puede predicar aún no sabiendo la Biblia. Pero hay una parte fundamental que todos tenemos. Todos tenemos una parte fundamental para dar testimonio. El testimonio que usted simplemente ha recibido en su propia vida. Lo primero que Cristo hizo es salvarnos. ¿Y usted está seguro que Cristo lo salvó? Amén. Entonces estamos seguros realmente en esta parte, y tiene un testimonio
para poder expresarlo, para poder compartir. ¿Ha compartido a Cristo en algún momento con sus amigos, en su iglesia, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que esté? ¿Lo ha compartido de alguna manera? ¿Le ha hablado de Cristo Jesús? ¿Le ha dado una palabra a alguien? ¿O lo ha dejado para después? No tenemos quizás que estar en un púlpito, pero en el medio que se rodea, quizás allí en ese medio usted tiene el testimonio, o que diga, no, pues yo no tengo nada que dar. Hay mucha gente que dice, yo no puedo, que no sé qué dar. ¿Qué les digo? Porque no puede dar nada de lo que no tiene. Pero si tiene a Cristo en su corazón, entonces sí tiene testimonio de Él, y podemos hablar y dar testimonio de su poder. Y yo no sé si dice amén a esto. Hay un testimonio que no podemos callar. La salvación que Dios nos es dado por gracia, no porque lo merecíamos. No lo merecíamos, pero Él nos amó tanto que por su gracia se complació, dio esa gracia para recibir la salvación, que es el don que Dios nos ha dado, el don de la salvación. Entonces tenemos algo que compartir. ¿Cómo ganamos? Y les decía, ahorita viene a retarnos esto, porque viene a sacarnos del confort, o sea, del conformismo, de la tranquilidad. Y hay algo que me impacta mucho: cómo podemos llegar así, estar en este punto, a recibir. Nos vamos, recibimos, vamos y recibimos, volvemos y recibimos, pero no compartimos. ¿Sí me explico? Ahí le va. Cuando Jesús tiene una multitud grande de 5,000 personas y estaban hablándoles del evangelio, estaba enseñándoles, se pasó todo el día y la gente estaba sin comer. Y los apóstoles le dicen, Señor, toda esta gente ya está cansada, y si lo mandamos a alguna aldea, a lo mejor se desmayan, necesitan comer. ¿Qué hacemos? Y dijo el Señor, pues denle de comer. Pues no bastaría con ciertas cantidades que podíamos tener para alimentar 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Entonces hay un caso ahí muy importante, porque había una necesidad que suplir. Pero dice uno de los discípulos, hay un niño que tiene allí, un niño que tiene 2 peces y 5 panes. Híjole, imagínense 2 peces con 5 panes para alimentar 5,000 personas, sin contar, como les decía ahorita, las mujeres y los niños. Había un problema, pero el problema, déjame decirle, cuando está Jesús, los problemas son resueltos. Él tiene el poder para hacerlo. Pero lo quiero llegar aquí. El milagro se realizó con 5 panes y 2 peces. El Señor lo alimentó y le sobró, y recogieron lo que había sobrado. Imagínense. Entonces estamos hablando, si hace 3 personas por 5, estamos hablando aproximadamente unas 15,000 o 20,000 personas, dependiendo de los hijos que hayan traído. Pero sin contar las mujeres y los niños son 5,000. Póngale, falta la mujer y faltan los hijos. Estamos hablando, para tener una frase más o menos, un número de 15,000, vamos a ir 15. Pues pudo haber sido mucho más. Los alimentó y ellos se conformaron. Pues qué bueno está recibir el alimento sin hacer nada, y que todo es gratis. Qué bueno cuando todo lo recibimos gratis. Pero saben que en esta vida todo cuesta. Para predicar todo cuesta. Invertir para predicar el evangelio. Estar predicando aquí cuesta predicar el evangelio. Entonces hay que pagar un precio, y se tiene que hacer para poder predicar el evangelio. Entonces, en el conformismo, la gente dijeron, vamos a hacerlo rey. Y cuando Jesús supo sus pensamientos, es por eso que Jesús se alejó de ellos, porque ellos tenían la intención de ponerlo a él o a alguien que pudiera solucionar sus problemas y sentirse tranquilos. Entonces, la costumbre de muchas veces es tranquilo, todo está bien, Dios me va a dar todo, Dios es bueno, y todo lo recibimos de parte de Dios. Y cuando entramos a la parte de que la fe, ¿sabe usted que la fe es probada? Dios prueba la fe. En la Biblia encontramos tantos ejemplos y de gente que fueron probadas y pasaron por pruebas muy difíciles, pero en eso se dieron cuenta que Dios estaba con ellos. Pero llegó un punto de poder decidir, y quiero decirle que este día es un día de decisión, de decidir dónde vamos, dónde estamos, para dónde vamos, qué vamos a hacer. ¿Se ha preguntado qué hacer como iglesia?
aparte de congregarnos y de alabar a Dios juntos, pero como iglesia olvidamos que somos comisionados. Hay una comisión que Dios nos ha dado de ir y predicar el evangelio. ¿Sí o no? Y decía ahorita, a través de estar al frente, estar en un ministerio o ir a predicar con tu propio testimonio, donde quiera que estés, alrededor de quienes personas están contigo, alrededor de ellos, de hablar de este evangelio de poder. Y poder anunciar este evangelio, poder cumplir con esta comisión, esto que nos ha comisionado el Señor. Pero ¿habrá alguien que haya pensado en esto? Levante la mano, dígame, yo sí he pensado en esto, ¿o no? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Para dónde vamos? Y déjeme decirle que hay un punto importante que tiene que ver con la fe. Y tiene que haber una parte fundamental también que es importante, es la unificación del cuerpo de Cristo. La unidad del cuerpo de Cristo. De estar de acuerdo cuando sabemos lo que necesitamos hacer. Ahora sí, ahora ya sabemos qué es lo que necesitamos hacer. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Es poner en acción lo que conocemos, lo que creemos. Y creer no quiere decir simplemente, como mucha gente que le hemos preguntado, ¿crees en Dios? Mucha gente nos ha dicho, sí creemos en Dios, pero no obedecen a Dios. Otra, no quieren saber de Dios, o no quieren entrar por esa parte de obediencia y dicen creer en Dios. Pues los demonios también creen y tiemblan, ¿sí o no? Así dice la Biblia, que los demonios también creen y tiemblan cuando oyen de Cristo y huyen de su presencia. Y Dios nos ha dado de su poder, de su espíritu. Te ha escogido, nos ha escogido, de manera que no puedes menospreciarte y decir yo no puedo hacer nada, que eso no es para mí. Eso es para los predicadores que hablen. No, pero tú en tu medio puedes, no quedamos excusados, con excusas y decir, bueno, yo aquí estoy bien. Pero no vemos, o más bien no recordamos o olvidamos que somos comisionados y no podemos estar en la pasividad, ser apacibles, estar tan apacible y bien tranquilo. Pero a mí me preocupa una parte importante. Si simplemente dice la Biblia que en el día del juicio darán cuenta los hombres de toda palabra que se hable. En el día del juicio va a dar cuenta las personas de lo que hable aquí en esta tierra. Así que esa idea que dicen que las palabras se las lleva el viento, pues yo le digo que no es cierto. La Biblia dice que toda palabra que se está hablando está siendo escrita en un libro que de un día va a ser abierto. Y uno no va a poder decir, es que yo no dije, no sé, ahí va a pasar. Y todavía no había videos, todavía no había grabadoras. Y ya está escrito en el reino de los cielos. Y allí está ese libro anotando las acciones de cada quien. Y es más, hay otra parte importante que lo harán el día del juicio y se ha olvidado. ¿Sabe usted que tenemos una conciencia? ¿Sabe que tiene una conciencia? Todos tenemos una conciencia. Y si no encuentra ahí alguna palabra o algo, la misma conciencia va a hablar de sí en el día del juicio. O sea que ninguna palabra, quiero aclarar esto, ninguna palabra quedará ociosa o que no se tomará en cuenta. Está tomada en cuenta y dará cuenta un día en el día del juicio. Lo importante, quiero hablar en esta mañana, lo importante que es tu vida, lo importante que es la iglesia. Por eso es importante la unificación del cuerpo de Cristo y saber cómo Cristo nos ha comisionado de compartir este evangelio que hemos recibido de gracia. Lo compartamos especialmente y primeramente a tu familia. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que venga un arrepentimiento. Entonces tú tienes la oportunidad como familia o como persona que estás aquí representando a tu familia de ir y predicarles el evangelio. Hay algo importante también en esto, es la unificación y el acuerdo. El acuerdo está para practicarse dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en tu trabajo, donde quiera que estés, buscar la armonía o el acuerdo con las personas que trabajas. Entonces, ¿es importante o no es importante estar en acuerdo? Qué bien estar en acuerdo, no en desacuerdo. Pero qué difícil es poder trabajar, si te encuentras en algún trabajo, trabajar con alguien que está en desacuerdo contigo, o con alguien que no está a gusto con nada. Pues imagínate en la iglesia.
Puede suceder y está sucediendo en muchos lugares. El desacuerdo, que es más fácil opinar y opinar sin hacer nada. Hay mucha gente que opina esto, pero no hace nada, son palabras simplemente. El tener acuerdo, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Respecto al acuerdo como iglesia, nada más, fíjense hermanos, hay un poder tremendo que Dios le ha dado a la iglesia. Por eso no podemos estar con los brazos cruzados. Por eso no podemos estar en un estado de conformismo, o no podemos estar en un estado de comodidad sin hacer nada. Acabo, Dios me ama. Hay un concepto que muchos dicen: Dios me ama. Digan amén a esto. Dios me ama. No, acabo, Dios me ama. Y me ama tanto. ¿Verdad que sí? Si lo decimos, lo expresamos, me ama Dios y ama a mi familia. Pero hay mucho más allá todavía. Aquellos que se están perdiendo porque no les estamos hablando del evangelio. Una ciudad se está perdiendo y está yéndose a una eternidad sin Dios si no se entregan su vida a Cristo Jesús. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios ama a todos de tal manera que Él nos amó, que dio su único hijo para que viniera a la cruz y dar su vida para darnos la salvación. De manera que no puede estar en poco. Para la iglesia esto es algo importantísimo, y de poder celebrar y darle gracias al Padre por haber enviado a Cristo Jesús para dar su vida por nosotros y poder vivir en libertad ahora, y poder ofrecer esperanza y poder encender corazones para que vivan en libertad. Esta es la esperanza, esto es lo que ofrecemos, lo que la Iglesia Roca Eterna ofrece: esperanza, libertad en Cristo Jesús. Esto es lo que ofrecemos. Pero necesitamos estar llenos, o creernos, o saber que tú tienes esa esperanza, que puedes compartirla a otros, compartir y ser entendidos en esto, o tener el conocimiento de alguna manera y saber que fuiste comisionado para compartir a Cristo Jesús como iglesia y en una manera individual. Entonces, el acuerdo, que es tan difícil para muchos lograrlo o tenerlo, pero la iglesia de Cristo debe estar unida, porque Cristo viene por una iglesia que está unida. Si una iglesia está dividida, se va a quedar en el arrebatamiento de la iglesia que está pronto a suceder. Pero antes de que suceda, yo le digo al Señor: permítenos poder alcanzar, y mi oración, que podamos alcanzar Matehuala. Hay una inquietud por Matehuala. Cada vez que veo cada familia en cada colonia, cada familia, cada persona que nos encontramos en las tiendas donde van, donde están comprando, donde se están moviendo, cuántas almas necesitan el conocimiento de la palabra de Dios. Cuántas almas que están por la calle necesitan recibir de Dios ese milagro transformador a través del evangelio. ¿No es así? Pero cuando caemos en un conformismo, no estamos pensando en eso, ni nos estamos preocupando por eso. Pero te he puesto a pensar, mientras tú estás en el cielo, si es que así es, si estás en el cielo, vas a estar alabando a Dios y glorificando al Señor y sintiéndote feliz. Pero tu familia o alguien de los familiares que se fue al infierno estará gritando y diciendo: ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no me dijiste? Y se van a escuchar muchos reclamos en aquel día, porque muchos se están yendo a una eternidad sin Cristo porque hubo alguien que no les habló. Y estamos aquí, somos responsables de hablarles el evangelio a la gente. Dar de gracia lo que de gracia recibiste. Recibiste la salvación por gracia, hay que compartirla. Y especialmente empezamos con la familia. El día que el Señor me salvó a mí, lo primero que hice, cuando un día, y no se me olvida, una tarde, casi tarde noche, en la hora de la cena, porque se acostumbraba la cena a las 7 de la tarde. Ese día acostumbrábamos así, todas las familias, en su mayoría las familias, había una costumbre de hacer cierta hora la comida, cierta hora el almuerzo y cierta hora la cena. Y nosotros teníamos acostumbrados a las 7 de la tarde. Yo me acuerdo que llegué de la iglesia un domingo muy contento porque el Señor me había salvado, y lo primero que fui es decirles que el Señor me salvó, y se quedaron con los ojos abiertos. Pues ¿qué le pasó? ¿Qué nos viene diciendo? Porque mi familia no era cristiana. Pero fui lo primero que hice, les hablé, porque había un gozo dentro de mi vida, y yo también, ellos necesitan reconocer, recibir esto. Tu familia necesita la transformación, y solo el poder del evangelio tiene la capacidad de transformar las vidas.
Bueno, ahí vamos. ¿Por qué es necesario el acuerdo? ¿Por qué es necesario hablar? Hablando de manera personal, pero también en conjunto como iglesia. ¿Por qué el acuerdo? ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Ahí le va. Dice Mateo capítulo 18, verso 18. Dice Jesús esto. Si tiene su dispositivo, tiene su Biblia, sígame ahí. Dice ahí, verso 18. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, si dos se ponen de acuerdo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Y cuál es el acuerdo? Que en conjunto, hablando de una manera conjunta como iglesia, estamos hablando aquí de dos, se ponen de acuerdo dos. Si nos ponemos de acuerdo 4, la fuerza será más. Si nos ponemos de acuerdo 20, la fuerza será mucho más. Si nos ponemos de acuerdo 40, la fuerza va aumentando. Y es lo que el enemigo no quiere. Es por eso que viene a dividir las iglesias, manteniéndolos ocupados en el rencor, en el odio. Y es más fácil que se apodere el desacuerdo que el acuerdo, porque en el acuerdo hay poder. En el acuerdo hay poder. Y cuesta poder llegar al acuerdo, porque vemos tantos defectos. No nos cae bien, algo no nos cae, ahí no nos gusta. Quizás no les gusta o no les caigo bien. O no me parece, es que yo mejor lo hago mejor que el pastor que está predicando. Y se viene a apoderar, en lugar de estar de acuerdo, el orgullo. Y pensando, yo lo puedo hacer. No es así, hermano. No es, sin embargo, es algo con que batallamos. Y muchos batallan con esto para llegar al acuerdo, porque resultan o resaltan muchos defectos para poder llegar al acuerdo. Y cuando hablamos en acuerdos, de algo que me llama mucho la atención, en acuerdos, qué tan difícil es, porque lo he visto en las comunidades, en una junta ejidal, es tan difícil poder tener acuerdo. No falta la si yo le hablara, yo no sé cuántos han estado ustedes en una junta ejidal, y pueden pasarse horas y todo el día y salen sin acuerdo. Y aunque llega alguien con un plan bueno de ayuda para proyectarlo para la comunidad, pero todos tienen sus opiniones, y resulta que el que viene para darles la provisión se va con lo que traía, porque nunca se pusieron de acuerdo. Da risa, realmente da risa, pero así vive el hombre, en desacuerdo. La vida así viven muchos, para poder entender. En la iglesia de Cristo debe haber acuerdo. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el reino de Dios. Si todos se pusieren de acuerdo en la tierra, no está hablando ya en el cielo, estamos en la tierra. Se ponen de acuerdo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y luego que atemos en la tierra será atado en el cielo. Entonces es importante entender y conocer este principio de poder desatar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, o como iglesia, proyectarnos, que tiene que ver el acuerdo para poder tomar una ciudad. Nosotros no podemos hacerlo solo, no necesitamos a ustedes, porque hay poder en el acuerdo. Y cuando hay poder en el acuerdo en dos personas, y yo veo una iglesia de acuerdo, podemos hacer grandes cosas en el nombre del Señor y hacer que se cumpla ese propósito por lo cual ha diseñado Dios para nosotros, para tu vida. Y no solamente conformarnos para nosotros en lo personal, para nuestra familia, nuestros seres queridos, pero para todos los demás, que conozcan de este evangelio, que conozcan de esta esperanza, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que venga a un arrepentimiento. Tiene que ver, número uno, en acuerdo, para llegar a las metas grandes, a lo que Dios tiene preparado
tenemos que estar de acuerdo. En otras palabras, tenemos que pensar como uno solo. ¿Quién nos hace pensar o llegar a este pensamiento? Lo único que nos une es Cristo Jesús. Es el amor de Dios, es el amarnos unos a otros. Porque el amor, déjeme decirle, cubre multitud de pecados. Cuando hay amor, déjeme decirle, cuando hay amor, no hay errores, no hay juicio, no hay señalamiento, no juzgas a nadie, amas. Pero cuando no hay amor, entonces todo lo contrario, hay juicio, hay aborrecimiento, nada te cae bien, nada le gusta, nada le satisface. Cuando no hay amor, no le interesa nada. Pero cuando hay amor, te duele lo que le está pasando a alguien. Diga alguien amén. Te duele. Pero cuando no te duele algo está mal. Necesitas pedirle la ayuda a Dios, que Dios venga y te haga sentir. Cuando no haya un sentir. Porque cuando lleguemos delante de Él, no olvidemos esto, recuérdenlo y ténganlo en mente. Cada uno dará cuenta a Dios mientras estaba en el cuerpo. Cada uno dará cuenta a Dios. Pero qué importante que cuando alguien parte de esta vida y está listo para dar cuenta, pues gloria a Dios, terminó la carrera y terminarla triunfante, dándole la gloria a Dios. Pero el asunto, estamos peleando la batalla y se necesita a que actúe en nosotros el acuerdo y número 2, la fe. ¿Por qué la fe? En el acuerdo debe haber fe por lo que estamos haciendo y nos proyectamos y decirle a Dios, pues estamos listos. Yo pregunto, si el Señor te preguntara y te está preguntando a través de la palabra, ¿estás listo? O hay cosas, o hay ataduras, o hay cadenas, porque hay algo que estamos batallando en el pensamiento. Déjame decirle que se necesita un cambio de pensamiento. Tiene que haber un cambio de mentalidad, porque tenemos que tener la mentalidad. Déjeme decirle esto: nosotros tenemos que caminar, o debemos caminar, con la mentalidad de reino. Y cuando caminamos con la mentalidad de reino, entonces no tenemos ningún problema de estar juntos. Cuando sabemos que somos un cuerpo en Cristo y que somos miembros los unos de los otros, ninguno es menospreciado, porque alguno, el que sirva menos como el que sirve más, está en el cuerpo, y todo tiene su función y sus diferentes formas de funcionar en la parte del cuerpo. Y Pablo lo dice muy claro en esto: el acuerdo, pero tiene que ver con la fe. Ahora, ¿por qué por la fe? Porque podemos estar escuchando, pero no nos interesa, o no queremos comprometernos. En otras palabras, cuando no hay interés, no nos comprometemos, y se necesita compromiso. Dios quiere gente de compromiso. Dios quiere hombres de compromiso. Dios quiere mujeres de compromiso. Dios quiere que lo que decimos lo cumplimos, y que seamos de un solo lado, y no ser llevado como la onda del mar, que es llevada de un lado para otro. La ola del mar se mueve y no llega a ningún lado. Que nuestra fe esté firme y segura en Cristo Jesús, porque sabes quién eres en Cristo. ¿Alguien puede decir quién es en Cristo? ¿Qué es Cristo para ti? Si Cristo para ti es tu Salvador, Él te salvó, te perdonó, entonces tú puedes compartirle a ese ser querido, a ese amigo, a esa familia. Compártele, porque necesita oír el Evangelio. Déjame decirte que es urgente que podamos nosotros accionar después de que oímos la palabra. Porque cuando se proyecta esto, mírate de esta manera: cuando se proyecta algo y se convoca algo, como por ejemplo, quiero poner, si yo te digo, como pueblo de Dios, el pueblo de Dios, cuando oye la palabra, ¿qué necesita hacer? Obedecer. ¿Qué es lo que necesita el pueblo de Dios hacer? ¿Qué necesita el pueblo de Dios hacer? Y ahí batallamos para poder obedecer. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos viene a darnos como, o poner más importancia. Y a veces ponemos la importancia en los quehaceres, en los compromisos y en las cosas que tenemos, y olvidamos muy frecuentemente lo que dice Mateo 6:33. ¿Alguien se lo sabe?
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Otra vez. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, el primer mandamiento que Dios habló a su pueblo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres. Este mandamiento Dios lo dio a través de la ley, pero ahora nos habla a través del Nuevo Testamento. Amar a Dios con todo tu corazón. Y para los hijos, amen y honren a sus padres, respétenlos, porque es el primer mandamiento con promesa. La palabra está llena de promesas para todos. Pero ¿qué es lo que se necesita aquí? Obedecer. Diga conmigo, obedecer. Porque la palabra no solamente es para oírla, sino para, cuando lo oímos, para obedecerla. Bueno, entonces, capítulo 11, verso 6, que dice allí en Hebreos, capítulo 11, verso 6, ¿ahí se lo sabe de memoria? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque muchos podemos estar caminando, pero no estamos realmente reflexionando en su profundidad. Ahora, en la obediencia, ¿cómo estamos ahí? En la obediencia, de este momento, si convoco para un tiempo de oración como pastor, de convocar a la iglesia, porque la iglesia necesita orar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ya, vamos a ver esto. Si les convoco, vamos a orar, la iglesia necesita. La iglesia necesita. Entonces, si yo les digo, hermanos amados, necesitamos estar en oración porque Dios nos está hablando, necesitamos prepararnos, que necesita usted estar, necesitamos orar, y estamos de acuerdo, estamos creyendo, tenemos fe. Estamos creyendo los milagros que Dios está haciendo y los grandes milagros poderosos que vienen en este avivamiento que está por venir. Necesitamos estar preparados. Y les digo, hermanos, necesitamos estar en oración este miércoles. ¿Qué va a hacer la iglesia? Pero ahora vamos a poner en la balanza. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Está listo para obedecer? ¿Está listo para obedecer? Vamos a oír al hermano Gerardo. Y ahí nos cuesta. ¿Por qué? Porque necesito trabajar, porque nos preocupamos, Señor, porque tengo compromisos y es que no puedo, y ponemos muchas cosas que nos detienen para recibir la bendición que Dios tiene para ti como vida, para tu vida, porque sabes que es parte del cuerpo de Cristo, que juntos vamos a orar y que va a desatarse un poder tremendo, porque a la iglesia le ha sido dado este poder a través del Espíritu Santo. Pero cuando caemos en el conformismo, ponemos muchas cosas que nos pueden estorbar. No tengo tiempo, Señor. No puedo, Señor. Y es ahí donde luchamos, batallamos, ¿verdad? Pero Dios viene a hablarnos, y decías al principio, la palabra de Dios viene a retarte. Y viene a sacarte de tu confort, dándole lugar a Dios, obedeciendo la palabra. Si Dios te dice, iglesia, que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces la iglesia necesita estar en oración y no vamos a caber. Y va a un poder que va a suceder, ese poder que se va a mover, y va a suceder cosas impresionantes que Dios estará haciendo. Cuando dice el Señor, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, escuche bien, si mi pueblo se humillare y buscaren mi rostro y clamaren a mí, y dice el Señor, y yo oiré y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Matehuala necesita ser sanado. Cuando el pueblo clama, Dios oirá. Escucha bien esto. Por eso la importancia que en esta convocatoria de parte del Espíritu tú puedas obedecer, porque si caminamos en desobediencia, las cosas no van a suceder. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero dejárselo en su corazón y repítalo conmigo, por favor. Porque sin fe es imposible
Y eso tiene que resonar. Es imposible. No hay manera. Es imposible agradar a Dios. Podemos conocer la Biblia. Ahí puede conocer la Biblia, pero no obedecerla, no va a suceder nada. No basta con conocer la palabra, sino obedecerla. La palabra ya está dada. Y si Dios dice, si se ponen de acuerdo, y quiero dejar esto, amados hermanos, si se ponen de acuerdo a lo que estoy convocando, vamos a tomar este inicio, vamos a dejar a un lado el trabajo, vamos a hacer decisiones. Acomódate en tu trabajo, acomódate en tu horario, para que puedas asistir. Y si buscamos juntos el reino de Dios, Dios estará obrando en una manera poderosa con aquellos que están clamando. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y si no clamamos, va a clamar en el tiempo de la angustia. Si en el tiempo que está bien no va a clamar, viene un tiempo cuando va a clamar. Aunque no quiera y no esté buscando esta manera, diciendo no pasa nada, pues en el medio del tormento o de la angustia, las personas van a buscar de Dios. En el tiempo de la pandemia, muchas gentes se acercaron a buscar a Dios. En el medio del dolor, la gente buscó a Dios. Y dice el Señor, está profetizado, porque en el tiempo de la aflicción, dice el Señor, habrá gente que clamará a mí. Porque Dios manda la aflicción para que puedas clamar a Dios. Y llega el momento cuando no quieras, lo vas a tener que hacer. Porque el Señor dijo, van a buscarme en el tiempo de la angustia. Y mucha gente ha buscado a Dios en el tiempo de la angustia. Porque sale la súplica de lo más profundo del corazón. Porque a veces no entiende y Dios viene a tratar, pero aún en medio de eso está Dios para responderles. El favor de Dios es tan grande. Y mi pregunta es, ¿para qué llegar a eso? ¿Para qué llegar a eso? Si Dios nos da un tiempo que hoy podemos alabar a Dios, que hoy tenemos la Biblia, que podemos tener la Biblia en nuestras manos, pero llega el tiempo en que muchos no tendrán la Biblia y desperdiciaron el tiempo de memorizar la palabra de Dios en sus mentes. Y cuando está en sus mentes, entonces de ahí no se va a separar nada. Ahí estará guardada la palabra de Dios. Se dice que cuando las personas tienen un problema en el cerebro o de olvido, porque por los años, porque usted quiera, se le olvidan muchas cosas. Pero hay algo que se ha estudiado, de algo que a las personas no se les pierde. ¿Sabe cuál es la información? Aquellos que tuvieron el conocimiento de la palabra de Dios, aún en el tiempo de olvido, la palabra de Dios permanecerá allí y no se le olvidará. Y se cumple lo que el Señor dice en su palabra, que será escrita en las tablas de tu corazón y en tu mente, dice el Señor. Y estará allí la palabra guardada. Esta es la palabra que permanece para siempre. Quizás este libro lo tenemos aquí, pero llega el día que no lo tendrás. Pero hoy debes aprovecharlo. Ahora que lo tienes, lee, escudriña las escrituras, escudriña la palabra de Dios, le pone atención en esto. No dejes pasar la oportunidad. Yo sé que es un tiempo que vivimos de retos, pero también tiene que ver con decisión. Usted tiene la decisión. La decisión es suya, la decisión es mía. Es decidir, ponernos de acuerdo, es poder decir, caminar contigo, Señor, tendremos la victoria donde quiera que estemos. Ayúdanos, sácanos del confort y no estoy haciendo nada. Estamos recibiendo y no compartimos. Recibiendo es para compartir, recibe, comparte. Aliméntate y comparte a otros. Esta es la palabra que damos de gracia, pero tiene que ver con la fe, creerle a Dios, caminar en obediencia, puestos de acuerdo, amándonos los unos a los otros, conociendo el propósito de Dios, caminando hacia Él, hacia ese propósito, cumpliendo con lo que Dios nos ha comisionado como iglesia de alcanzar esta ciudad en el nombre de Cristo Jesús. Y debe haber acuerdo. Únase con nosotros a creerle a Dios. Únase con nosotros para pedirle a Dios que se mueva en lo que Él tiene preparado, para que nos guíe,
para hacer su obra y llegar a tomar esta ciudad. Decía, el pastor se volvió loco. Quizás pueda decir, ¿cómo es posible? ¿Será posible? ¿Cuántos creen que sea posible? ¿Creen que sea posible? No, te puedo decir quién sabe. ¿Será posible? Este es un reto. ¿Podremos alcanzar esta ciudad? Los amenes son muy poquitos. Muy poquitos. Son muy poquitos los amenes. Híjole. Los amenes son poquitos. Si creemos, Señor, a ti lo que vas a hacer, porque yo me levanto, me pongo de pie y digo, aquí estoy, Señor, vamos a unirnos porque vas a ser posible en el nombre de Cristo Jesús. Esta es nuestra oración, este es nuestro clamor a Dios por nuestra ciudad, porque estamos viviendo en ella, porque hay gente que está caminando una eternidad sin Dios. Y no hablamos. Dios nos va a sacar para hablar, para que vayas y publiques lo que Dios te ha dado. Porque este es un tiempo muy importante que estamos viviendo. Es más, le voy a decir que es urgente. El tiempo está acelerado. Tenemos una oportunidad. Yo quiero decirle, no tenemos mucho tiempo. Si alguien está pensando que tiene mucho, piense que el tiempo está corto. El tiempo está corto. Dile que está a tu lado, el tiempo está corto. No es un juego, díselo. No es un juego, no es broma. El tiempo está corto. Y Dios quiere usar tu vida. Dios ha levantado esta iglesia, es lo más grande y lo maravilloso, y le doy gracias a Dios porque te ha llamado a ti, a todos los que están aquí. Dios te ha llamado de alguna manera. Dios te ha traído a este lugar, y le doy gracias por tu vida y le doy gracias por tu familia, y lo puedo celebrar y decir gracias, Señor, porque estás cumpliendo tu palabra, porque estás tocando las familias, Señor, y porque están viniendo al conocimiento de tu palabra. Alabo al Señor, le doy gracias por ti porque eres una bendición. Pero también te quiero animar a que puedas entrar con compromiso de veras, no de palabras. Ahora, si ya conoces esto, hay que accionar. Y es un compromiso. Cuando nosotros decidimos, es como subir de peldaño y decir, no quiero estar aquí. No quiero estar en ese nivel, quiero subir de nivel. Y yo pregunto en este momento, ¿cuántos quieren subir de nivel? Y es compromiso, es con una decisión, y la decisión está en usted. Cree lo que Dios está hablando, lo que nos está entregando, pero tiene que ver con la fe y con la decisión. Yo decido, usted decide, como familia decide, es tu decisión. Pero también tiene que ver que le creas a Dios, porque recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Podríamos hacer muchas cosas, pero si no tenemos amor y no tenemos fe, no va a pasar nada. Algo tiene que suceder, algo va a pasar. Y yo creo que es el tiempo en que estamos viviendo, que Dios nos está hablando y nos está retando. Te está retando a levantarte de tu lugar, de tu confort. Y el primer paso que vamos a hacer aquí, para poder obedecer, más bien para obedecer a este proyecto de orar primero al Señor, obedecer, que decir, nos vamos a reunir el miércoles a las 7 de la tarde, no vamos a caber en aquel lugar. Necesitamos un espacio más grande para poder orar, porque lo que están diciendo a esto nos toca a obedecer. ¿Usted puede decir amén a esto? Ahora, muy bien. ¿Está listo para obedecer? ¿Está listo para tomar el reto? Lo que Dios nos está entregando. Vamos por una ciudad, quizás parezca locura, pero para lo que es locura para los hombres, para mí es poder en Cristo Jesús. Para nosotros es poder en Cristo Jesús. Estoy creyendo a Dios. Yo sé que el tiempo es breve, pero necesitamos accionar ahora, no mañana. ¿Está listo?